Bienvenido, Pablo. Gracias por estar en el canal. Gracias a ustedes. Es un placer. Yo solo te felicito por todo lo que has contribuido, porque yo recuerdo mucho esas cosas referente. Primero te pregunto cómo ha sido la evolución de todo su trabajo, porque, bueno, hay algunas participaciones que están en la batalla de Tabato Madness, Over Madness, tercero turno. Así que, ¿cómo describe la evolución de su trabajo? Bueno, en realidad yo empecé a trabajar en cine hace, ya hace más de una década y trabajé como montajista, asistente de dirección en distintas películas y también hice mucha producción en campo, en rodajes, pero en un momento me volví productor para poder hacer mis películas porque de una forma me pareció que estaría bien como intentar a cambiar el tipo de cine en el cual me estaba involucrando, ¿no? Porque trabajaba en equipos de cine muy grandes, con mucha gente, y me di cuenta que en esa forma de hacer cine más industrial, la gente no se efectivaba muy, o sea, no se integraba tanto, no se involucraba tanto en los proyectos. Y yo me parecía siempre que estaba bien como tener o pensar el cine desde un punto de vista muy emotivo, muy personal. Y bueno, y en ese momento me puse a producir y ahí hice mi primera película en 2018 que se llama Gosto Frio, y bueno, y después hice Periférico Nord, Vía Norte, y bueno, y ahora el año de 2024, La Sabana en la Montaña, la película esta que está en los cines acá en Colombia. Mucho frío. Gracias. Esa fue una película que la verdad me dejó bastante, bueno, con un buen sabor de boca. Claro que está una que yo recuerdo mucho que se llama, creo que voy a decirlo de una manera que se llama Nor, Peri, Periqué, Periqué. Ok, sí. Es una edición que tú hiciste, un montaje, pero maravilloso. Así que bueno, referente al tema de la película, ¿qué desafíos pudiste ahí involucrar que enfrentaste a construir esta narrativa que yo considero ambigua, referente a cómo se logra a la audiencia que, o sea, que conecte totalmente al momento de plasmar la historia con los pobladores, si recurriera a esas, bueno, lechas que dicen de héroes villanos, sino lo que pasa en la realidad. O sea, tú optas por ese enfoque no lineal, que es algo de como una cartografía de resistencia, en el cual me pareció increíble en cómo los personajes se involucran cuerpo, alma, allí en la historia. En realidad es una idea desde el inicio. En todas mis películas trabajo una idea de comunidad, de coral, ¿no? Grupal, en que como el guión no se vuelve como un guión clásico, donde hay como unos arquetipos de personajes que normalmente son como los héroes y después los villanos, como usted habló. Y me pareció interesante e importante pensar que todo lo que la película intenta en su contenido, o sea, en su historia, no estoy hablando del formato fílmico para decir como que su intento de dispositivo, pero sí su intento narrativo es como disolver, hacer una disolución de la idea del héroe y o sea, del individualismo, porque es una película que tiene eso, ¿no? Que habla del cine también, y no solo del cine, pero como algo comunitario, algo que no se puede alcanzar solo. O sea, yo creo que es una película anti-individualista, y eso para mí como es algo que yo trabajo desde el inicio, no solo en esta película como en otras,
Bueno, y esa es la idea y por eso el guión de la película se vuelve así, como poco clásico. Y bueno, es la propuesta y a mí me deja muy contento que de alguna forma se entienda que no es equivocado, o sea, que es como, es muy consciente y fue muy consciente y también por eso como esta especie de personajes que yo creo que son personas como son una especie de gente que povoa, ¿no? La aldea, que son como que son como parte de un grupo, o sea, no tiene la intención de individualizarse y por eso mismo también em, son como muy poco aprofundizadas, ¿no? Son medio superficiales, pero esa es la intención para que uno no esté muy arriba del otro o muy abajo y para mantener todos casi al mismo nivel y para pensar bueno, que la película es eso, es una película que tiene ese intento anti-individualista, también que es algo que se vuelve muy importante en una lucha como esta. Obrigado pela respuesta. Es algo significativo porque la película retrata el conflicto entre los pobladores de Cobas Tovaroso y la multinacional de Sabana Resorts. Algo que me impactó es cómo enfatizas en cómo se plasma esa devastación ecológica, ¿no? Entre lo que plasma la cultura en la mina de litio. Ahí, entonces, desde mi perspectiva, pienso yo, es cómo equilibras tú la necesidad de visibilizar esta lucha narrativa a algo universal que sea plasmado en festivales de cine de todo el mundo, en Cannes, ah, y sin perder esa particularidad acerca del contexto rural de Portugal. Ujú. Ah, yo creo que en realidad esa idea de la universalidad de la película, o sea, creo que para mí es algo que tiene que ver con cómo uno no solo relaciona con la gente para trabajar en la película, etcétera, pero tiene que ver también con lo que es el cine, ¿no? El cine tiene un lenguaje y ese lenguaje también se detiene mucho en la idea de su lógica de construcción. O sea, y esa lógica de construcción, si por algo, um, si por algo le va bien en lo que quiere y en lo que quiere mostrar y a la gente que filma y a su contenido, um, tiene la suerte de poder ser así visibilizada, ¿no? Y yo creo que eso es algo que obviamente que está directamente enganchado con Portugal porque pasa en Portugal, pero yo creo que es en Portugal, pero es una lucha social y no tiene, y para mí no tiene que ver con, obvio, hay un hecho que tiene que ver con su contenido, sí, que es lo que pasa allá, o sea, un hecho real. Pero después la película es una ficción y es como una ficción que intenta a darnos una especie, una casi esperanza que tiene sentido seguir luchando. Y cuando digo tiene sentido seguir luchando, eso está bien en Portugal, en Colombia, en Argentina, en Venezuela, donde sea, porque la idea es como las luchas sociales son luchas comunitarias. Y creo que eso es como muy normal que se universalice. O sea, no me parece
y al mismo tiempo no me parece que eso le saque la ruralidad portuguesa, pero igual yo de lo poco que conocí en Colombia y además donde estoy en este momento, no lo veo muy distinto en el sentido de la gente que trabaja la tierra, de mismo cómo funciona el ecosistema comunitario y etcétera. Y, quer decir, bueno, y uno, la vida tiene que seguir un sentido, ¿no? Y está bien pensar que ese sentido comunitario está adentro de lo que uno cree que es como hacer política pensando en grupo, ¿no? Porque hacer política no es solo ir y votar, ¿no? Y el día a día, el cotidiano de uno está muy lleno de impotencias, ¿no? Se podría decir impotencias políticas, cosas que nos pasan y que sentimos que no tenemos fuerza para luchar contra. Pero creo que la idea de grupo no nos puede pasar y nos puede dar esa fuerza. Y respuesta precisa. Obrigado. Ok, respecto a este tema, hay algo interesante, Paulo, es que voy a hacer lo más breve posible referente al tema de la coproducción que hizo Portugal como dice Bambán, la productora pobladora de cine de Uruguay. ¿De qué maneras tanto este tema de las sensibilidades de la producción uruguaya por Alex Piperno puede haber influido en la mirada de tuya sobre el conflicto tan arraigado acerca de esa pluralidad? Porque explicaste una parte, pero cómo se rodea la fusión cultural y estética en ambos aspectos. O sea, yo estoy muy involucrado con la lucha en Portugal, no solo con la coproducción, no solo por obvio, por la coproducción hace que uno trabaje con técnicos de Uruguay. Alex es co-guionista de la película y eso porque fue como mucho tiempo en la mesa de montaje, de edición, discutiendo y hablando de cine, ¿no? Y de para dónde ir y qué líneas podrían matizar más la película en el sentido como de darle más capas, pero obviamente que también yo que conozco a la gente y conozco el lugar y estoy como muy involucrado en la lucha y muy informado, tenía como ya tenía muy concretizada toda la película y después con Alex y con Madalena Esquinca, montajista, lo veníamos como trabajando. Yo creo que Uruguay tiene mucho de la idea de una nostalgia de un país también que mira algo que no ve, o sea, como Uruguay que está ahí delante del Río de la Plata, pero que no ve tierra, es como medio, si pensarmos en literatura, es medio como casi pensar que Pessoa, que tiene esta idiosincrasia, como tiene Onetti, un escritor uruguayo, y yo creo que en eso somos parecidos, como los portugueses también son medio, son personas como con esta nostalgia, con esta idiosincrasia, con esta cosa de achicarse y no de agrandarse, al contrario de Argentina, por ejemplo. Pero en la película fue muy importante tener esa mirada de afuera. O sea, es Uruguay porque pasó a ser Uruguay, pero que tiene culturalmente muchas enlaces con Portugal, más que España, no por un tema de la lengua, pero cómo son la gente, cómo es la gente y la cultura y etcétera. Porque bueno, obviamente España es por la lengua, porque después como gente son muy distintas, ¿no? Portugal es un país chico como Uruguay. Pero más allá de eso, después obviamente trabajar con gente de afuera está bien porque
Tiene, o sea, tengo un vínculo muy grande, conozco bien el territorio y de repente lo que hace es que uno piense en todas las imposibilidades y posibilidades geográficas de las imágenes y los sonidos que filmamos, porque uno exterior viene con una mirada fresca, una mirada nueva sobre cosas que yo conozco de viva voz y que vivo en Portugal y tuve esa experiencia de filmar. Entonces está bien como involucrar otras personas que estén como lejanas alejadas del lugar, y eso agregó mucho y ayudó mucho a que la película se envolviese como algo también con una cierta ironía, no solo que es una ironía portuguesa, de más allá de Uruguay, una ironía del norte, porque podría decir que la película lo que tiene menos portugués tiene más rioplatense. No haría como la comparación a un cine muy concreto de Uruguay, que es un país muy chico, que produce poco, pero más allá de eso, a un país como capaz Argentina, que también está influenciado porque Uruguay tiene mucha influencia de Argentina, la gente estudió allá, cine, etcétera, y ahí sí veo algunas cosas que entonces diría como algo más rioplatense, y lo veo en ese cine argentino que hablo, que hay muchas cosas que tiene que ver, porque no sé. El cine argentino es muy distinto todo, y creo que es lo mismo que pasa con el cine portugués. Hay muchas cosas que se hacen y son todas muy distintas y todas muy complejas, y hay un pensamiento de cine muy profundo de hace años. Bueno, sí, eso es lo que me parece con con esa cosa de Uruguay y Portugal. Parabéns pela súa resposta. Portugal, a facer faroestes, que delicia. Eh, Espero que façan este tipo de filme de westerns ecológicamente correcto. Duas últimas cuestiones. Ok, referente a esta historia, hay algo que la verdad me dejó impresionado, y es qué detalles de la vida cotidiana de los pobladores te conmovieron más, y cómo crees que este tema de ti los usaste para conectar al público con tu historia en todo. No, yo creo que la película tiene la intención de mostrar una lucha que no existe en la práctica, en su práctica, y por eso transforma esta lucha en una ficción que es una especie de western musical, em, medio con estos encuentros secretos, estas reuniones, que lo que hace es que uno piense que la película en su forma es un documental, pero en realidad es una construcción, porque la lucha es una lucha de oficina, de emails, de papeles, ¿viste? Y, y lo que pasa mucho era que nosotros llegamos para seguir a rodar, porque rodamos en 4 distintas fases, y encontramos la gente muy triste, muy depresiva con las nuevas, lo que pasaba y las informaciones que llegaban al lugar de los desarrollos de la mina. Y lo que hace es que la película, en su práctica de hacer cine, de poner la cámara, de hacer el cine con la gente, hacía como que todo pudiera ser real, o sea, todas las cosas que la gente sentía que les gustaría hacer, pero que no podían, lo podían hacer en cine. O sea, hay un momento muy lindo en que estábamos charlando entre todos
porque eso viene también de ese laburo con el pueblo de Covas do Barroso, en que yo les pregunto qué les gustaría hacer, porque nosotros vamos al cine para ver, para soñar, ¿no? Hay como esta cosa del cine como la pantalla de los sueños. Y ellos me dijeron, bueno, nos encantaría poder secuestrar un tipo de la empresa y pedir plata a la empresa o decir a la empresa, bueno, lo libertamos cuando ustedes se salgan de acá. Y bueno, entonces vamos a secuestrar una persona de la empresa. Y eso es lo lindo de hacer cine en comunidad, porque es como también tiene ese aspecto social, ¿no? De intentar a sacar la gente de una de un malestar que es constante, porque es lo que pasa ya. Y es así que fue así que se construyó la narrativa de la película. Es como pensar lo que les gustaría si hubiera posibilidad de hacer y hacerlo a través del cine. Devo confessar que o final é chocante, tive un ligeiro enfarte por causa do Chao. Chao. No final do filme, quase foi atropelado por un tractor. Eh, es impresionante, fue muy duro el final, casi me dio un infarto. O sea, ese final, ese sonido, wow, es increíble. Con el caballo, o sea, parece una típica escena de The Walking Dead, pero sin ser The Walking Dead. Pero bueno, parabéns. Ok, por último, ¿cómo define o seu trabalho numa palavra? Involucrado. Wow, increíble. Ok, este es tu espacio para que digas redes sociales. Un saludo a Colombia e invita a la gente a seguir la película. Bueno, me llamo Paulo Carneiro, soy director de La Sabana y la Montaña. Estoy acá ahora en Colombia para presentar la película en distintas funciones. De mi experiencia acá, creo que es una película que comunica muy bien con el público colombiano. Es una película que habla de una lucha social en el norte de Portugal, un western musical, y me gustaría invitarlos a ver la película. La película va a hacer un recorrido grande por muchas ciudades en Colombia y va a seguir en taquilla no solo en Bogotá, como en Medellín, como en Armenia, en Pasto, en Cali, etcétera, etcétera, etcétera. Pueden encontrar más informaciones en Fuego Inextinguible y nos vemos pronto. La próxima función donde voy a estar va a ser en Cali, en la Cinemateca, que ahora no me acuerdo el nombre completo, pero me gustaría poder compartir con ustedes esta historia muy portuguesa, pero creo que muy universal. Gracias. Eh, Vamos a tirar una foto de despedida. Sonría para la cámara. Un, dos, tres. Yes. Perfecto. Un momento. Ok. Eh, Parabéns, continúa así. Gracias, Paulo, por la oportunidad, por el espacio. Muchas felicidades por la película. Y bueno, eh, muy obrigado. Cuídese. Beijos. Un abrazo, chao, gracias. Un Chao. abrazo grande. Chao, chao.